Esta última unidad está dedicada a la evaluación del control interno. En la oportunidad anterior se le había mencionado que el control interno es el sistema integrado por el esquema de la organización, el cual establece el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones, así como la administración de la información, los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales, o sea, las normas que establece la organización, y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección en atención a las metas u objetivos previstos. En la evaluación del control interno, el auditor debe de desarrollar procedimientos de valoración de riesgo para obtener un entendimiento de los componentes del control interno, identificar los tipos de actuaciones equivocadas potenciales, considerar los factores que afectan los riesgos de actuaciones equivocadas de manera importante y diseñar la naturaleza, oportunidad, extensión de los procedimientos de auditoría adicionales. En este sentido, la evaluación del diseño de un control incluye considerar si el control es capaz de prevenir efectivamente, detectar, corregir declaraciones equivocadas. Declaraciones son las actuaciones. La obtención de evidencia de auditoría sobre el diseño e implementación de los controles relevantes puede implicar indagar al personal de la entidad, observar la aplicación de controles específicos, inspeccionar documentos e informes y rastrear transacciones a través del sistema de información relevante para la presentación de informes financieros. De esta manera, la evaluación del control interno es un proceso diseñado para proveer razonablemente seguridad respecto del logro de los objetivos en las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. El sistema de control interno está diseñado con las actividades operativas de una entidad y existe por fundamentales razones de negocio. Los controles internos tienen el mayor grado de efectividad cuando ellos son construidos dentro de una infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa. Ellos deben ser construidos dentro más bien que construidos sobre. Esto es, construidos en función de sus propias necesidades. La construcción dentro de los controles puede afectar directamente la capacidad de una entidad para conseguir sus metas, calidad de sus negocios e iniciativas y apoyo. La calidad de la iniciativa viene a ser parte de la operación de la manufactura de una empresa, es la parte operativa. El control interno no solamente está integrado con programas de calidad, usualmente es crítico de sus resultados. Las personas tienen que saber sus responsabilidades y límites de autoridad. Por consiguiente, es necesario que exista una clara y cerrada articulación entre los deberes de la persona, la manera en la que éstas los están cumpliendo. Como ya se vio en la unidad 1 y 2, los componentes del control interno son el entorno del control, la evaluación de riesgo, los sistemas de información y comunicación, las actividades de control, el monitoreo. Todas estas actividades van a ser evaluadas para detectar su eficiente y eficaz desempeño, porque el control interno también puede cometer unos errores. Hay unos riesgos asociados al control interno y de eso vamos a hablar más adelante. Por eso es importante la evaluación de esta actividad, porque recordemos que el control interno es auditoría interna. Ellos realizan revisiones continuas sobre las actividades que se están ejecutando dentro de la organización y que estas actividades van a originar un registro contable producto
de la administración y de la operatividad de la organización. Todo lo que se hace en administración y en operaciones se registra contablemente. Lo que busca control interno es que este registro contable no tenga impactos debido a la mala gestión de las operaciones administrativas y de las operaciones productivas, así como de la misma gestión de control interno. Eso lo vamos a ver más adelante. De igual manera, cuando se evalúa el control interno, se revisa exhaustivamente para valorar el entorno de control, que está constituido por la integridad y valores éticos, el compromiso con la competencia, que yo les dije anteriormente, que muchos estimaban que se debería de llamar compromiso con ser competentes, y que yo estaba de acuerdo con eso, porque el que realiza control interno debe de ser competente para ejecutar cada una de estas actividades. Esto es, debe de tener las habilidades, las destrezas, el conocimiento, la experiencia. También revisan lo que es el comité, se revisa lo que es el comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, la estructura organizacional, las asignaciones de autoridad y responsabilidad y las políticas y procedimientos de recursos humanos. Les hablé también que este entorno de control, lo que constituye al entorno de control, son los fundamentos o principios que establece el COSO, que es el documento que comenzó a considerar el control interno con su desempeño y lo ha normatizado a través de los componentes y los principios de control interno, que para el año 2017 quedaron fundamentados en los que les acabo de explicar, porque se va actualizando los principios de control interno, se van actualizando en virtud de las necesidades que haya en el entorno, en el mismo entorno. ¿Y quién hace esta actualización? El COSO, como documento que está dedicado fundamentalmente a dicho control interno. Limitaciones de control interno. El control interno, no importa que también esté diseñado y operado, puede proveer a una entidad solamente seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. La probabilidad de logro se afecta por limitaciones inherentes al control interno. Esas limitaciones incluyen las realidades de que el juicio humano en la toma de decisiones puede ser imperfecto y que pueden ocurrir rupturas en el control interno a causa de las fallas humanas, tales como errores o equivocaciones simples. Los procedimientos de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se lleva a cabo la directiva de la administración. Tienen diversos objetivos y se aplican en distintos niveles de la organización. Generalmente son relevantes para una auditoría que categoriza las políticas y procedimientos que se relacionan con lo siguiente. Revisiones de desempeño. Incluyen revisiones versus presupuestos, pronósticos y desempeño del periodo anterior. Relacionan diferentes conjuntos de datos de operación o financiero, junto con las acciones de investigación y correctivas. Procedimientos de información. Se desarrolla para verificar la exactitud, integridad y autorización de las transacciones. Los dos grupos más amplios de procedimientos de control de los sistemas de información son los controles de aplicación, que están relacionados con el procesamiento de las aplicaciones individuales, ayudan a asegurar que las transacciones ocurrieron, están autorizadas, completas y exactamente registradas y procesadas. Y los controles generales. Estos incluyen controles sobre los centros de datos y las operaciones de las redes, adquisición, mantenimiento de software, de sistemas, seguridad de acceso y adquisición, desarrollo, mantenimiento de sistemas de aplicación. Entre los controles físicos, estos se realizan para comprender la seguridad física de los activos, incluyendo salvaguardas adecuadas, tales como instalaciones aseguradas, acceso seguro a activos
y registro. Autorización para el acceso a programas de computación, archivos de datos, conteo, comparaciones periódicas con las cantidades que se muestran en el registro de control. Finalmente está la segregación de funciones, que es la asignación de las personas a diferentes responsabilidades, donde éstas se autorizan a transacciones, registrarlas, mantener la custodia de los activos. Tiene la intención de reducir la oportunidad de permitirle a alguien que se encuentra en posición de perpetrar y ocultar errores o fraudes en el curso normal de las obligaciones del auditor. Supervisión y seguimiento de controles. Es un proceso para valorar la calidad del desempeño del control interno en el tiempo. Implica valorar el diseño y la operación de los controles sobre la base oportuna y tomar las acciones correctivas necesarias. Se realiza para asegurar que los controles continúan operando efectivamente. En muchas entidades, los auditores internos o el personal que desempeña funciones similares contribuye a la supervisión y seguimiento de los controles de una entidad mediante evaluaciones separadas. Proveen información sobre el funcionamiento del control interno, presentando considerable atención a la evaluación del diseño y a la operación del control interno. Comunican información sobre fortalezas, debilidades y ofrecen recomendaciones para mejorar el control interno. En esta supervisión y seguimiento se revisan lo que son los riesgos de control, se realizan las pruebas pertinentes y se construye lo que se conoce como la matriz de riesgo, aplicada al control interno y aplicada a toda auditoría. El área contable tiene una matriz llamada matriz de riesgo, donde se pueden plasmar todos los hechos que se van a revisar en función del riesgo que tiene esa actividad que se está revisando, aunado a las diferentes pruebas que se puedan realizar, las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento. ¿Qué serían las pruebas de control? Auditoría de control interno. Es la evaluación del control interno integrado con el propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se puede otorgar y si son eficientes, eficaces en el cumplimiento de los objetivos. Esta evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control interno y por lo tanto no se limita a determinar el grado de confianza que pueda conferírsele para otros propósitos. Metodología en la auditoría de control interno. En una auditoría de control interno practicada con el objetivo de emitir una opinión sobre el mismo, se debe utilizar la siguiente metodología. Se debe partir de una planeación. Allí se van a establecer los objetivos de dicha auditoría, el alcance que va a tener esta auditoría. Se debe de realizar una investigación preliminar donde se revise muy someramente lo que son las actividades desarrolladas dentro del control interno, y luego sobre esa base se va a realizar el programa de auditoría para establecer las pruebas de controles que se van a aplicar en virtud del alcance de dicha auditoría. Finalmente, los hallazgos y evidencias van a permitir comunicar los resultados a través de un informe final. Limitaciones de control interno. El control interno, no importa que también esté diseñado y operado, puede proveer a una entidad solamente seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. La probabilidad de logro se afecta por limitaciones inherentes al control interno. Esas limitaciones incluyen las realidades de que el juicio humano en la toma de decisiones puede ser imperfecto y que pueden ocurrir rupturas en el control interno a causa de las fallas humanas, tales como errores o equivocaciones simples. Pruebas de control. El auditor debe llevar a cabo pruebas de control con el objeto de reunir evidencia sobre la efectividad operacional de los procedimientos de control interno.
que previenen o corrigen incorrecciones materiales debidas a error o fraude en los estados financieros. En las pruebas de control que soportan la auditoría de control interno, se deben de tener claro que el auditor debe identificar los procedimientos aplicables en las circunstancias para formarse una opinión sobre el control interno y diseñar su programa de trabajo para llevar a cabo las pruebas necesarias. El auditor debe desarrollar pruebas de controles para obtener evidencia suficiente y apropiada respecto a los controles para saber si estos estaban operando efectivamente durante el periodo sometido a la auditoría. Cuando se desarrollan pruebas de efectividad de la operación de los controles, el auditor obtiene evidencia de la auditoría de que los controles operan efectivamente. Incluye cuestionarse sobre cómo se aplicaron los controles durante el periodo sujeto a auditoría, la consistencia de la cual se aplicaron, por quién y por qué medios fueron aplicados. Se aplica, por lo tanto, para llegar a conclusiones sobre un saldo, transacción o control, realizando pruebas de auditoría a la totalidad de la información disponible, normalmente compuesta por pocos elementos, que son sobre los cuales se va a verificar la naturaleza y cuantía de los mismos. También se pueden establecer a través de muestreos estadísticos o de selección con base a la subjetividad del criterio del auditor o la combinación de ambos. Estos son instrumentos y medios con los que se pretenden obtener las evidencias requeridas para determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización. Dichas pruebas son sustantivas y de cumplimiento. De acuerdo a la NIA 330, el auditor debe de diseñar y ejecutar pruebas de control en caso de que 1. El auditor obtenga previsto confiar en la eficiencia operativa de los controles y esto sea un factor que determine la naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos por sí mismos pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es importante saber que las pruebas sobre la eficacia operativa de los controles no son lo mismo que la obtención del conocimiento y la evaluación de su diseño e implementación. Sin embargo, en ambos se utilizan los mismos tipos de procedimientos de auditoría. En consecuencia, es posible que el auditor decida que resulta eficiente probar la eficacia operativa de los controles al mismo tiempo que se evalúa su diseño y se determina si han sido implementados. El auditor debe realizar pruebas de controles para reunir evidencia suficiente que respalde su declaración de riesgo de control. Una declaración de riesgo de control medio o bajo requiere mayor evidencia de respaldo que una declaración de riesgo alto. En la NIA 330.9 también se afirma que el auditor obtendrá evidencia de la auditoría más convincente cuanto más confíe en la eficacia de un control. El establecimiento del riesgo de control definitivo depende de los resultados de las pruebas de control que vayan a respaldar el diseño y operación de los controles. En caso de que sí, el auditor utiliza el mismo riesgo de control que empleó en la etapa preliminar. Sin embargo, si las pruebas de control indican que los controles no operaron de manera efectiva, el riesgo de control evaluado debe incrementar. Normalmente en las pruebas de control se selecciona una muestra representativa de las transacciones para observar la operación de un procedimiento de control interno, indagar sobre cómo y cuándo se desarrolló el procedimiento y reejecutar la operación del procedimiento de control si es necesario. Naturaleza de las pruebas de controles. El auditor selecciona los procedimientos de auditoría para obtener seguridad sobre la efectividad de la operación de los controles.
La sola indagación no proveerá evidencia de auditoría suficiente y apropiada para probar la efectividad de la operación de controles. Las pruebas de efectividad de la operación de los controles ordinariamente incluyen aquellos procedimientos usados para evaluar el diseño de los controles y para determinar si han sido implementados, y también el redesempeño de la aplicación de controles por parte del auditor. Esta particularmente influye en el tipo de procedimiento de auditoría que se requiere para obtener evidencia de la auditoría sobre si el control estuvo operando efectivamente durante el periodo sometido a auditoría. Para algunos controles, la efectividad de operación se evidencia mediante la documentación. Se requiere entonces que los auditores no solo evalúen la documentación de la administración de sus pruebas de control interno, sino que también realicen sus propias pruebas de control para la auditoría integrada. Para cumplir con este requerimiento, el auditor utiliza 4 tipos de procedimientos que sustentan la eficacia del funcionamiento de los controles internos. Dichos procedimientos están en virtud de consulta de personal, que consiste en entrevistar al personal encargado de los controles para obtener información de su funcionamiento. Esto es, para verificar si están autorizados o no a tener acceso a ciertos archivos, sean digitales o sean en físico, documentar cada información, tener contraseñas, entre otros. Examen de documentos, registros, informes. Consiste en rastrear la evidencia documental de los controles en los procedimientos y transacciones. Este procedimiento asume el verificar que todos los documentos estén completos y que tengan las firmas y autorizaciones requeridas. La observación. En algunos controles no se deja rastro de evidencia documental. Por ello, es importante revisar la evidencia de que el control se llevó a cabo, y una de las maneras es la de observar directamente las actividades relacionadas con el control para identificar si estos fueron llevados a cabo de manera correcta y oportuna. Repetición de los procedimientos de control. Existen actividades relacionadas con el control para las cuales existen documentos y archivos, pero el contenido muchas veces es insuficiente para que el auditor evalúe si los controles funcionan como es debido. En este caso, el auditor vuelve a ejecutar los procedimientos de control con el objetivo de verificar si los resultados originales coinciden con los suyos. El alcance de la aplicación de las pruebas de control depende del riesgo de control. Oportunidad de las pruebas de control. Estas dependen del objetivo del auditor y estos determinan el periodo de confianza de esos controles. Si el auditor prueba los controles en un tiempo particular, este puede solamente obtener evidencia de la auditoría de que los controles operaron efectivamente en ese momento. Sin embargo, si la prueba de control a través del periodo se realiza a través de otro periodo, el auditor puede obtener evidencia de auditoría sobre la efectividad de la operación de los controles durante ese otro periodo. Si el auditor requiere evidencia de auditoría respecto a la efectividad de un control durante un periodo, la evidencia de auditoría que se relaciona solamente con un punto del tiempo puede no ser suficiente, y el auditor complementa esas pruebas con otras pruebas de controles que sean capaces de proveer evidencia de la auditoría de que el control operó efectivamente en los tiempos relevantes durante el periodo sometido a auditoría. Cuando el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la efectividad de la operación de controles durante un periodo intermedio, debe de determinar qué evidencia adicional de auditoría se debe obtener para lo que resta del periodo. Se pueden obtener evidencias de auditoría adicional mediante la extensión de la prueba de efectividad de operación de los controles sobre lo que resta del periodo, considerando la supervisión y seguimiento de los controles de la entidad, o desarrollando procedimientos sustantivos. Esto depende de lo que considere el auditor.
Si el auditor planea confiar los controles que se han cambiado desde que fueron probados por última vez, debe probar la efectividad de operación de tales controles en la auditoría actual. Donde existe una cantidad de controles para los cuales el auditor determina que es apropiado usar evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores, el auditor debe probar la efectividad de operación de algunos controles en cada auditoría. El propósito de este requerimiento es evitar la posibilidad de que el auditor pueda seguir el enfoque de pruebas al menos cada tercera auditoría, para que los controles en los cuales el auditor se propone confiar debe probar solamente aquellos que en el periodo único de auditoría sin prueba de controles en los 2 periodos subsecuentes de auditoría. Además, debe de proveer evidencia sobre la efectividad de la operación en dichos controles que se están probando en la auditoría actual. El desarrollo de tales pruebas provee evidencia colateral sobre la efectividad continuada de ambiente de control y por consiguiente contribuye a la decisión sobre si es apropiado confiar en la evidencia de auditoría obtenida en las auditorías anteriores. Extensión de las pruebas de controles. A mayor confianza del auditor sobre la efectividad de operación de los controles en el riesgo valorado, mayor es la extensión de las pruebas de controles que realiza el auditor, porque se reducirán las pruebas sustantivas. Además, en la medida en la cual se incrementa la tasa de desviación operada de un atributo particular, el auditor incrementa la extensión de las pruebas de controles. Sin embargo, dada la consistencia inherente del proceso de tecnología de la información, el auditor puede requerir incrementar la extensión de la prueba de un control de la tecnología de información. Un control de aplicación programado debe funcionar consistentemente a menos que se cambie el programa. Una vez que el auditor determina que un control automatizado está funcionando como se intentó que lo hiciera, el auditor considera desarrollar pruebas para determinar que el control continúa funcionando efectivamente. Tales pruebas pueden incluir determinar que los cambios al programa no se hagan sin estar sujetos a los controles apropiados para el cambio de programa que para el procesamiento de las transacciones se hicieron bajo su debido funcionamiento. En este sentido, el auditor debe de revisar si necesita extender aún más las pruebas de control. Tales pruebas también pueden incluir determinar que no se han realizado los cambios en el programa, como puede ser el caso cuando la entidad usa aplicaciones de software empaquetados sin modificarlas o mantenerlas. Enfoque de las pruebas de controles. Un enfoque de auditoría efectivo para las pruebas de controles en los trabajos donde se requiera informar u opinar sobre el control interno, como debería ser el caso de la auditoría integral, es el de los ciclos de auditoría. El enfoque para efectuar la auditoría mediante una revisión más analítica y profunda del control interno requiere que se agrupen en forma ordenada las transacciones características de cada negocio. El estudio de este concepto requiere como base fundamental que se definan dichas transacciones y la forma como pueden agruparse. Aunque las empresas tienen diferentes clases de transacciones según sus características, para efectos prácticos pueden organizarse de acuerdo con el desarrollo normal de las mismas y presentarse en ciclos típicos aplicables a la mayoría de los negocios. Entre estos ciclos están el ciclo de ingresos, que incluye las ventas de bienes y servicios a terceros, el ciclo de compras, que es la adquisición de activos de capital, mano de obra, servicios importantes de cambio de efectivo, ciclo de nómina personal, que son las erogaciones y transacciones de los recursos humanos, ciclo de tecnología, que es el manejo de los fondos de la empresa, comienza con el reconocimiento de los ingresos, incluye la distribución del efectivo en las operaciones corrientes u otro, y se toma en cuenta el retorno de estas inversiones y los acreedores.
Ciclo de producción, que es la transformación de los activos adquiridos en bienes y servicios para la venta, y ciclo de información financiera, que incluye la preparación de estados financieros, donde se resume el resultado de las actividades del negocio a una fecha o un periodo establecido. Cada ciclo comprende una o más funciones, las cuales son tareas o segmentos de un sistema que procesa de manera lógica las transacciones. En cada ciclo se utilizan ciertos asientos contables, documentos y archivos, y estos deben de ser revisados en las diferentes pruebas. ¿Qué tipos de pruebas se realizan? Las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento. Pruebas sustantivas son pruebas realizadas para verificar si importes específicos están correctamente recogidos en los registros contables. Estas tratan de obtener la evidencia referida a los estados financieros a fin de llegar a conclusiones razonables, teniendo presente que la incertidumbre absoluta sobre la fiabilidad de los contenidos de la información financiera es difícil. De ahí la utilización de los adjetivos suficientes y adecuadas respecto a la evidencia en relación con el objetivo propuesto por el auditor en su trabajo. La finalidad de este tipo de pruebas es determinar eventuales errores en los procesamientos de los datos contables para analizar si los valores registrados son los correctos. Algunas pruebas sustantivas son la provisión adecuada para la pérdida de posibles cuentas incobrables, los listados de inventario recopilados, calculados, sumados de forma correcta y para comprobar si están reflejando la realidad de la contabilidad, analizar la manera como se contabilizaron las pérdidas de alguna inversión y determinar la autenticidad tanto de la calidad como de la cantidad de los fondos de caja y o depósitos de banco. Pruebas de cumplimiento. Tratan de obtener evidencia sobre el cumplimiento y aplicación correcta de los procedimientos de control interno existentes. Por lo tanto, en el momento de analizar las pruebas escogidas, se debe verificar si los procedimientos son los adecuados, si están ejecutando de la manera correcta. Para esto se debe reunir evidencia suficiente, de ahí que generalmente se refiere a la inspección de documentos. La prueba de cumplimiento es una prueba que reúne evidencia de auditoría para identificar si un control funciona efectivamente y si logra su objetivo. El auditor entonces solo debe de aplicar pruebas de cumplimiento a aquellos controles sobre los cuales depositará confianza para modificar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sobre saldo, los cuales siempre deben de ser probados, dado que aseguran la integridad de la información. Algunas pruebas de cumplimiento son las ventas realizadas sin ser facturadas o registradas, el recibimiento de pagos sin ser registrado, realizar arqueos sorpresivos y frecuentes a fondos de caja, analizar la existencia física de los inventarios para comprobar su movimiento y que estén registrados apropiadamente, estudios para determinar la posible existencia de inventarios dañados u obsoletos y la revisión de facturas recibidas. Se dice que en las pruebas de cumplimiento se hacen pruebas físicas para comprobar la existencia física de cada hecho registrado en la contabilidad. Una prueba documental, que es un examen de documentos que se hace a factura, órdenes de compra, contratos, entre otros. Las confirmaciones, que son cartas que se giran a las personas relacionadas con la organización como proveedores, acreedores, bancos, que son las instituciones financieras, donde se confirman los saldos que están registrados en la contabilidad. También se incluyen aquí los abogados por algún litigio. Está el testimonial, que es donde se hacen reuniones con el personal y se le hace algún cuestionario o entrevista. Y analítica es cuando se realizan cálculos aritméticos para revisar la data, como los índices financieros, los ratios, la confirmación de las amortizaciones, provisiones, entre otros. Registral, cuando se revisan los libros diarios y mayores, sus auxiliares, para tener una evidencia válida de que a partir de allí se construyen los estados financieros.
Riesgos. Aquí se incluye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de las irregularidades. Esto es la necesidad y relevancia que una administración tenga en constante revisión, verificación y ajuste de los procesos de control interno. Cuando existen bajos niveles de riesgo de control es porque están efectuando o se están implementando excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización. Entre los factores relevantes que determinan el tipo de riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control. Existen 3 tipos de riesgo a saber, que son los riesgos inherentes, riesgo de control y riesgo de detección. Riesgo inherente. Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o el negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. Si se trata de una auditoría financiera, es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores significativos. Este tipo de riesgo está fuera de control de un auditor, por lo que difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo, ya que es algo innato de la actividad realizada por la empresa. Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgo está la naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza del volumen tanto de transacciones como de productos y o servicios. Además, tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recursos humanos con que cuenta la organización. Riesgo de control. Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y relevancia que una administración tenga en constante revisión, verificación y ajuste los procesos de control. Cuando existen bajos niveles de riesgo de control es porque se están efectuando e implementando excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización. Entre los factores relevantes que determinan este tipo de riesgos son los sistemas de información, contabilidad y control. Riesgos de detección. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en los procesos realizados. La responsabilidad de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados es total responsabilidad del grupo auditor. Es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el registro inherente de la compañía. Es por esto que un proceso de auditoría que tenga problemas de detección, muy seguramente en el momento en el cual no se analice la información de la forma adecuada, no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta a la información del ente, y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. En el riesgo de detección hay 4 pruebas que se deben de ejecutar para minimizar este riesgo. Está la prueba de clasificación, la prueba de integridad, la prueba de valoración y la prueba de ocurrencia. Prueba de clasificación se utiliza para determinar si las transacciones se clasificaron correctamente. Por ejemplo, un costo para una empresa podría clasificarse como un gasto o un activo, dependiendo de su costo total y la duración de su vida útil. Un auditor puede aplicar ciertos procedimientos de auditoría para determinar si un gasto grande se clasifica como un activo o un gasto. Pruebas de integridad se utilizan para examinar si faltan transacciones en los registros contables. Por ejemplo, un auditor puede revisar los extractos bancarios de un cliente para determinar si los pagos a proveedores que existen en el extracto bancario también se registraron en el sistema contable. Prueba de valoración se utiliza para comprobar si el valor de los activos y pasivos en los libros de la compañía es exacto. Esta prueba podría requerir que un auditor obtenga un juicio de valoración externo sobre el activo o pasivo en cuestión. Como un ejemplo son las circularizaciones, donde
Se corroboran las cuentas por cobrar y en los saldos de banco. Pruebas de ocurrencia se utiliza para determinar si las transacciones registradas realmente han ocurrido. Esta prueba podría incluir el examen de facturas específicas que figuran en el libro de venta y rastrearlas hasta el pedido original del cliente y la documentación de envío. Comunicación de los resultados. Estos se realizan a través de un dictamen u opinión sobre el control interno. Es un informe que se prepara, aunque sea control interno. El auditor deberá comunicar los asuntos de auditoría que surjan de la auditoría del control interno a los encargados de la dirección de la organización. Esto debe ser oportunamente para interés de la administración y de la gerencia, a fin de que ellos tomen sus correspondientes acciones. El auditor deberá comunicar cualquier debilidad importante que encuentre en el control interno y que ha llegado a hacer conocimiento de este como resultado de la realización de la auditoría. Por esto, cuando identifique debilidades significativas en el control interno, debe comunicarlo a la dirección y debe de indicar las graves implicaciones de las debilidades en las actividades que desarrolla el control interno y en las actividades de la organización. El objetivo principal es reducir la actividad. El objetivo entonces es inducir a la entidad examinada a adoptar medidas necesarias para la corrección de las deficiencias y enfocarse en el fortalecimiento del control interno. Estas comunicaciones deben incluir objetivos y alcance del trabajo, así como conclusiones y recomendaciones pertinentes, de ser necesario un seguimiento. Cuando se descubre en el curso de trabajo incumplimiento de las normas, estas deben de especificarse el objeto del incumplimiento, las razones del incumplimiento y el impacto del incumplimiento en los controles.